Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este curso. En esta ocasión estudiaremos el tema ecuaciones exponenciales. Primeramente vamos a ver algunas situaciones preliminares. Tenemos en este caso logaritmo base 4 de 64. Entonces, para poder resolverlo, vamos a aplicar un cambio de base. Vamos a convertirlo en un logaritmo base 10. Como recordarán, en videos anteriores, cuando el logaritmo es base 10, no se escribe la base y se sobreentiende que es base 10. Entonces, ¿cómo convertimos logaritmo base 4 de 64 en logaritmo base 10? Vamos a escribir logaritmo de a quien le estoy aplicando el logaritmo original, que en este caso es a 64. Entonces nos quedaría logaritmo de 64. Si se fijan, ya no menciono la base porque ya se entiende que cuando no aparece base 10. Entonces logaritmo de 64. Y en el denominador voy a escribir el logaritmo de la base anterior, que en este caso era 4. Entonces logaritmo de 4. Si nosotros dividimos logaritmo de 64 entre logaritmo de 4, recordemos que es base 10, entonces podemos encontrar acá que el logaritmo de 64 entre logaritmo de 4, eso es igual a 3. Eso lo podemos comprobar en nuestra calculadora. Luego tenemos también otra forma de hacerlo. Ahora lo vamos a convertir en un logaritmo natural. Recordemos que dijimos que el logaritmo natural era el logaritmo que su base era e. Entonces tendríamos logaritmo natural de a quien le estoy aplicando el logaritmo original, que es 64, y como denominador logaritmo natural de la base anterior, que era 4. Entonces, si hacemos en nuestra calculadora logaritmo natural de 64 entre logaritmo natural de 4, eso nos da 3. Si se fijan, llegamos a un mismo resultado, porque el logaritmo base 4 de 64 es 3. Veamos un segundo caso. Tendremos logaritmo base 3 de 100. Entonces lo vamos a convertir a un logaritmo base 10. Entonces tendríamos logaritmo de 100, es decir, a quien le estamos aplicando el logaritmo. Y como denominador, el logaritmo de la base anterior, logaritmo de 3. Si dividimos logaritmo de 100 entre logaritmo de 3, eso nos da 4.19, 18, 06, 5, 4, 9 y más decimales. Si lo queremos convertir en un logaritmo natural, entonces vamos a escribir el logaritmo natural de a quien le estamos aplicando el logaritmo, que es en este caso es a 100, logaritmo natural de 100, sobre el logaritmo natural de la base anterior, es decir, logaritmo natural de 3. Si nosotros dividimos logaritmo natural de 100 entre logaritmo natural de 3, eso nos da 4.19, 18, 06, 549. Si se fijan, es el mismo resultado del anterior. Todo esto que acá hemos mencionado es importante porque hemos ingresado ya al tema de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. En este video nos vamos a centrar en ecuaciones exponenciales, pero era importante de que recordáramos estos elementos. Ahora sí entremos en detalle con relación a ecuaciones exponenciales. Tenemos primero 9 elevado a 2x menos 7 es igual a 27 elevado a x menos 3. Entonces lo que vamos a buscar es que ambas expresiones, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho, tengan la misma base. El 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Y el 27 lo puedo escribir como 3 al cubo. Luego este 2 lo puedo multiplicar porque recordemos que tenemos una potencia elevada a otra potencia, entonces se multiplican 2 por 2x menos 7. Entonces tengo 3 elevado a 2 por 2x menos 7. Y acá el 3 también multiplica el x menos 3, entonces tendría 3 elevado a 3 por x menos 3. Ahora, como ya logramos que sea la misma base, que es 3, entonces suprimimos esa base y solo escribimos los exponentes. 2 multiplicado por 2x menos 7 es igual a 3 por x menos 3, que era el otro exponente. Luego multiplicamos 2 por 2x es 4x, 2 por menos 7 es menos 14. 3 por x es 3x y 3 por menos 3 es menos 9. Luego pasamos las x a un solo lado, acá ya teníamos el 4x, el 3x pasaría a restar, entonces nos quedaría 4x menos 3x. Y a este lado los que no tienen letra, ya teníamos el menos 9 y el 14 estaba negativo, pasó positivo. Tenemos entonces 14 menos 9. 4x menos 3x nos da x y 14 menos 9 nos da 5. Por lo tanto, x es igual a 5. Y la solución de esa ecuación es 5. Veamos un segundo ejercicio, que lo vamos a resolver de una manera diferente.
Acá sí vamos a resolver una expresión que tiene un logaritmo. Tenemos 2 logaritmo de x más logaritmo de x igual a 6. Vamos a iniciar entonces desde ya viendo una expresión que es logarítmica. Entonces tendríamos la solución de 2 logaritmo de x más logaritmo de x igual a 6. En este caso, como tenemos logaritmo de x y acá también tenemos logaritmo de x, estos son términos semejantes. 2 logaritmo de x más 1 logaritmo de x, vamos a sumar 2 más 1. Y eso nos da 3. Entonces tendríamos 3 logaritmo de x igual a 6. Luego el 3 pasaría a dividir. Y tendríamos logaritmo de x es igual a 6 sobre 3. Y 6 sobre 3 sabemos que es 2. Entonces tendríamos que el logaritmo de x es igual a 2. Se preguntarán por qué tomamos en cuenta una ecuación que tiene expresiones logarítmicas si estamos en el tema de ecuaciones exponenciales. Porque acá llegamos a un solo logaritmo y eso lo podemos escribir de forma exponencial. Como la base es 10, entonces 10 elevado al resultado que es 2, 10 al cuadrado, es igual a x. Entonces x es igual a 10 al cuadrado y sabemos que 10 al cuadrado es 100. Entonces x es igual a 100 y la solución de este ejercicio es 100. Así que espero entonces que este video haya sido de mucha utilidad, hayas logrado comprender cada uno de los elementos que te he explicado y siendo así será hasta la próxima.